¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia y puntualidad. El día de hoy veo que somos poquitos. Espero que se incorporen en el transcurso algunos más compañeros, ¿no? El día de hoy vamos a dar continuidad entonces con el capítulo número 14. Y bueno, antes de continuar, no sé si tengan ustedes alguna duda o algún comentario. No, profesor, al menos de mi parte no. Gracias, Daniela. Sí, gracias por la respuesta. Muy bien. Bueno, pues miren, ya les había yo comentado que la intención ahorita sería apurarnos a revisar este capítulo 14, porque todavía tenemos latente esa posibilidad, que bueno, esperemos que no se dé. Ahorita, de hecho, hace unos minutos, ya acaba de comenzar nuevamente la octava mesa de negociación. Y bueno, me he estado yo informando y el día de mañana y el domingo va a haber reuniones nuevamente con la parte de los trabajadores en el sindicato. Y el día lunes a las 4 de la tarde se estaría eh, tomando la determinación sobre si hay o no huelga, ¿no? Entonces, realmente este fin de semana estaremos todavía con esa incertidumbre. Me parece que ahorita el posicionamiento, según lo que estuve yo observando el día de ayer, es de que se va a rechazar la propuesta de parte de la propuesta que hizo la autoridad de la UAM, por parte del sindicato. Entonces pues hay que estar pendientes. Entonces pues no se diga más, vamos a cumplir con nuestro objetivo de tratar de avanzar lo más posible por aquello de que se venga, como dicen, el diablo, y tengamos entonces la posibilidad de que ustedes, pues no nos atrasemos más y podamos revisar este capítulo el día de hoy, y ya en el transcurso de las siguientes semanas, si es que no hay huelga, o si la hay, pues ustedes ya tengan algunos elementos para poder contestar el segundo examen que corresponde a los capítulos 13 y 14. Bueno, pues entonces déjenme compartir la pantalla y cualquier duda me pueden ustedes con mucho gusto detener en ese instante. Entonces, miren, este capítulo 14 es la continuación del anterior, nada más que ahora se va a llamar análisis de regresión múltiple. Entonces, ya habíamos dicho en el capítulo número 13 que la regresión simple es un método que desarrolla Gauss por allá de 1700, y esa metodología se le conoce como mínimos cuadrados ordinarios. Y ya habíamos dicho que nos sirve, bueno, al menos para dos cosas. Una es para determinar el tamaño de los coeficientes de una función lineal, porque ese es el objetivo de la regresión, linealizar el comportamiento de un fenómeno a partir de sus variables, ¿no? Entonces, en este capítulo vamos a ver que un fenómeno no solamente tiene una causa, sino pudiera ser multicausal, ¿no? Y entonces esas variables independientes van a influir en la variable y o dependiente. Entonces, ese es el objetivo de este capítulo. Entonces, pues vean ustedes aquí en pantalla, tenemos nuevamente nuestra y estimada, por eso se le pone el gorrito, porque nos está indicando que a partir de esa metodología de mínimos cuadrados ordinarios, logramos obtener el tamaño de estos coeficientes, A, B1, B2 y B3. Si se dan cuenta, ahora hay una ligera modificación. En el capítulo número 13 estábamos hablando solamente de A y de B, pero ahora, para diferenciarlas, la A, que es el coeficiente
que nos hace la referencia al punto de corte con el eje de las Y's u ordenadas. Ahora en las pendientes, vean ustedes que se les pone un subíndice desde el 1 hasta acá. Es decir, en una regresión múltiple se pueden integrar k variables independientes, siempre y cuando tengamos suficientes observaciones, porque eso también más adelante veremos que tampoco es posible que tengamos muchas variables independientes si es que no tenemos la información adecuada. Pero bueno, si tenemos mucha información, entonces pudiéramos decir que esas Ks pudieran ser prácticamente ilimitadas, aunque sí hay límite, ¿no? Entonces, las X en este caso, como ya se dijo, son las variables independientes. El coeficiente A es el punto de intersección con el eje de las Y. Y cada pendiente de las variables independientes, vale la redundancia, nos estará dando el efecto que están ocasionando sobre la variable dependiente. Entonces, pues vean ustedes, si insertáramos una segunda variable explicativa, es decir, que tuviéramos dos variables explicativas y una dependiente, es decir, una Y, pues estaríamos hablando de un plano tridimensional, es decir, un punto en el espacio. Y bueno, a partir de la tercera dimensión, pues ya no es posible, más adelante, en la cuarta, la quinta, representarla de forma gráfica, tal y como lo vemos en el espacio en el cual nos desenvolvemos, ¿no? Entonces ven aquí el ejemplo que nos ponen los autores. Es sobre una inmobiliaria que vende casas y bueno, se le ha pedido al departamento correspondiente de investigación que desarrolle algunas pautas con respecto a los costos de calefacción para viviendas unifamiliares. Recordemos que este es un libro anglosajón y por eso sus ejemplos son de ese estilo, ¿no? Allá la mayoría de las casas pues tienen que tener calefacción para poder sobrevivir a esos inviernos crudos de temperaturas bajo cero, ¿no? Entonces, bajo ese supuesto, se le encarga esto al departamento de investigación y se quiere determinar cuáles son los factores que influyen en que suba o baje el costo de la calefacción. Entonces, este departamento, obviamente buscando en la teoría y en la evidencia empírica, es decir, en los datos disponibles a partir de los organismos encargados de ello, que pueden ser estatales o no estatales, entonces se hace se recaba esa información o también se puede generar esa información a través de cuestionarios, ¿no? Entonces, supongamos que este departamento de investigación logra detectar algunas variables que influyen en ese costo de calefacción. Entonces, supongamos que las variables son las siguientes, ¿no? La temperatura exterior promedio, diario, la cantidad de pulgadas, o sea, del grosor del aislamiento en el techo, en el ático, y la edad en años de bueno, aquí le ponen horno, pero es como chimenea, ¿no? Entonces, supongamos que esos son los factores que ellos determinan que son los que verdaderamente influyen en ello. Entonces, para ello se dan a la tarea de recabar esta información, como ya dije, a partir de la información disponible o también se puede generar a partir de cuestionarios, ¿no? O encuestas. Y por lo tanto, el siguiente paso es determinar cuál es la variable Y, la dependiente, que en este caso es el costo de la calefacción, y todos los demás son variables explicativas. Bueno, haciendo la regresión mediante mecanismos como algebraicos, que bueno, ya estaremos viendo, pero bueno, aquí nos presenta en automático el resultado, que obviamente lo podemos obtener
de la misma forma que lo obtuvimos en el capítulo 13 con el software de Excel. Bueno, entonces, nuevamente, si nos vamos en el Excel a datos, análisis de datos, regresión, y posteriormente elegimos la variable dependiente y ahora las variables explicativas X, y posteriormente corremos la regresión, pues vamos a obtener estos valores. Entonces yo les invito que en su tiempo libre capturen estos datos del texto en el Excel y posteriormente seleccionan toda la base de datos. Obviamente esta es la variable y estas serían las variables explicativas, y podrán ustedes corroborar que el resultado de los coeficientes será este, ¿no? Y bueno, a partir de aquí podemos hacer con la regresión una cosa muy importante, que es tratar de explicar qué impacto tiene cada variable explicativa sobre la variable explicada, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en el coeficiente pendiente de la variable x1 un valor de 4.583 que es negativo. Entonces, eso nos va a indicar que esa variable x1, que en este caso, déjenme regresar, es la media de la temperatura de afuera, tiene un impacto obviamente negativo sobre el costo de la calefacción, y lo cual pues es lógico, ¿verdad? Si en este caso, si bajara la temperatura, ¿verdad? Del exterior, obviamente el costo de la calefacción pues va a tender a ser menor, ¿no? Y viceversa, si la temperatura es más alta, bueno, en este caso más baja, porque así como lo podemos ver, ¿no? Si la temperatura es bajo cero, pues obviamente va a tener un impacto en el incremento del costo de la calefacción. Entonces, por eso es que tenemos aquí una pendiente negativa con un coeficiente bastante grande, ¿no? Si la temperatura es de menos 30 grados, entonces tendríamos que multiplicar eso por este coeficiente y ese será el impacto en Y, ¿no? Entonces, como dice ahí en el texto, se señala, a medida que aumenta la temperatura exterior, el costo de calentar la casa disminuye. Por cada unidad de aumento de temperatura, manteniendo constante las otras dos variables independientes, se espera que el costo de calefacción mensual disminuya en 4.583. ¿Verdad? Entonces, vean ustedes que aparece una palabra que dice manteniendo constante las otras variables. Bueno, ese de manteniendo constante las otras variables es un análisis estático y también se le conoce con la palabra de ceteris paribus. Esa palabra, de origen latín, la retoma por primera vez Carlos Marx en su libro de El Capital, y desde entonces se le puede poner ceteris paribus, o aquellos que quieran evitar la referencia de Marx, siempre se le pone manteniendo constante las otras dos variables, ¿no? Bueno, o las otras variables. Ahora, vean ustedes en la siguiente variable x2, también tenemos una relación inversa entre x2 y y. Entonces, la variable de x2 corresponde a el aislamiento en el techo, en el ático, ¿verdad? El cual tiene un impacto negativo también en el costo, ¿verdad? De la calefacción. Es decir, que cuanto más aislamiento haya en el ático, menor será el costo de calentar la casa. Entonces, aquí podemos ver ese impacto, ¿no? A medida que este sube,
su impacto en Y es de esto. Obviamente negativo, ¿no? Por cada pulgada adicional de aislamiento, o sea, por un aislamiento cada vez más grueso, entonces el costo de calentar la casa en términos constantes, ceteris paribus, disminuirá en 14.83 por mes. Y finalmente, en la variable X3, que hace referencia a la existencia de un horno moderno, pues vemos ahí que ese es un impacto positivo, es decir, hay una correlación positiva. Mientras sube X3, el impacto en Y también va a ser positivo. Es decir, con un horno más antiguo, el costo de calentar la casa aumenta. Es decir, por más años que tenga ese horno, pues obviamente el costo de calentar esa casa, pues también va a aumentar. Y la interpretación es, por cada año adicional de antigüedad del horno, se espera que el costo aumente en 6.10. Por lo tanto, a partir de estos coeficientes y de su magnitud, ¿cuál es la variable que tiene un efecto más importante sobre el comportamiento de Y? A ver si me pueden responder. A ver, repito la pregunta. Según estos coeficientes, ¿cuál tiene un impacto mayor sobre el comportamiento de la variable Y? ¿No, nadie? Bueno, pues Sería sí, adelante. la variable x1. No, David, su coeficiente es más pequeño que el coeficiente de la variable x2. Entonces, pudiéramos decir que esta variable es la que tiene un impacto mayor, ¿verdad? Sobre la variable y. Y la variable x2 tiene que ver con el aislamiento, ¿no? En el techo o en el ático. Entre más aislamiento tenga el techo o el ático, eso va a hacer que el costo de la calefacción se vea decrementada en la unidad en la que está medida la variable y. Por eso es que es importantísimo esta reflexión. Miren, vean ustedes. Esta está dada en pesos, la variable y. La variable x1 está en grados Fahrenheit, la variable x2 en pulgadas y la variable x3 en años. Entonces, ¿cómo leemos esta regresión? Diríamos que por cada pulgada adicional de aislamiento, eso va a decrementar en 14.83 pesos el costo de la calefacción, ¿verdad? De esa vivienda, ¿no? Entonces, no sé si más o menos quede claro esta interpretación. Repetimos. Esta variable está dada en pulgadas y este es el impacto en la unidad de medida de la variable y. Por eso decimos, por cada pulgada adicional de aislamiento, eso va a decrementar
en 14.83 centavos el costo de la calefacción, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, Sí, maestro. sí, Profesor, gracias. Sí, ¿por adelante. qué en este análisis no se toma en cuenta el X3? O sea, solamente es el X2, X1. Así, cada una de ellas tiene un impacto en Y. Ahorita nada más me agarré esta, pero por ejemplo aquí, la variable X3, que está dada en años, ¿verdad? En años de antigüedad del horno de la casa. Por eso es que diríamos, por cada año adicional de antigüedad del horno dentro de la casa, eso va a aumentar el costo de la calefacción en 6.10 pesos. Por eso es que es importante que ustedes vean que estos signos reflejan el impacto sobre la variable Y. Por ejemplo, aquí, en la de X1, también vemos una relación inversa. La variable X1 tiene que ver con la temperatura en el exterior en grados Fahrenheit, ¿verdad? Entonces, diríamos, entre más sube la temperatura por cada grado Fahrenheit de incremento de la temperatura, eso va a tener un impacto negativo en el costo de la calefacción, lo cual es lógico. Si la temperatura cada vez es más caliente, entonces uno está más incentivado pues a bajarle a la calefacción, ¿verdad? Y viceversa. Si empezamos a tener temperaturas más frías, o sea, negativas, de -0, ¿verdad? Entonces, si va bajando, ustedes saben que menos por menos nos da más. Entonces, si tenemos temperaturas de -20 grados, -20 por -4.58, esa multiplicación nos va a dar el impacto en el que se va a incrementar el costo de la calefacción. ¿Estamos de acuerdo? Y este coeficiente que le llamamos el punto de corte con el eje de las Y's, nos diría, ceteris paribus, es decir, si esto no existe, si esto no existe, y si esto no existe, es decir, independientemente de estas variables, una persona en promedio en su casa, esto es lo que tiene que pagar por el costo de calefacción probablemente al mes, ¿verdad? Independientemente de todas estas variables. Entonces vean que todo esto es un impacto que se va haciendo un análisis como que estuviéramos haciendo una disección. Es decir, vamos tomando qué impacto va tomando de forma individual, ¿no? Pero además de que nos tiene que importar el tamaño del coeficiente y el valor o el signo de ese coeficiente, también podemos hacer análisis de prospección. Es decir, ¿qué pasaría si? ¿No? Por ejemplo, aquí vemos en la pantalla que la pregunta es, ¿cuál será el costo estimado de calefacción para una casa si la media de la temperatura de afuera es de 30 grados? Además de que hay 5 pulgadas de grosor de aislamiento en el ático y que el horno tenga 10 años de antigüedad. Entonces vean ustedes que a partir de esta función de regresión o Y estimada, lo que hacemos es
sustituir estos valores hipotéticos y podemos decir, ¿verdad? Que si esto se mantiene constante y se cumplen estos valores, entonces lo que se tendría que pagar no sería esto, sino 276.56, ¿no? ¿Por qué es la diferencia? Porque aquí estaríamos en el hecho, si todas estas valieran cero, ¿no? Por lo tanto, si no tiene aislamiento una casa, si no tiene chimenea y si no hay temperatura exterior, entonces el costo promedio sería de esto, tanto tomando en cuenta todos los meses del año. Pero ya sabemos que habrá meses, por ejemplo, allá en el norte, en donde las temperaturas pues, pueden ser incluso mucho más altas que aquí en la Ciudad de México, de menos, digo, de 30 grados o hasta de 40 grados, es decir, mucho calor, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita en enero y febrero serían las temperaturas más frías, ¿no? Entonces ahí la gente pues se ve incentivada a subirle a la calefacción, lo cual eso haría que la factura pues se suba, ¿no? Pero bueno, si se suman todas esas facturas de todo el año y le sacamos un promedio entre 12 meses del año, pues eso nos diría que ese sería el costo promedio que pagaría cualquier casa. Pero aquí, en este otro análisis, ya podemos hacer análisis de prospección y decir, ¿qué pasaría si se presentan estos valores en las variables explicativas? Pues entonces sí podemos determinar, ¿verdad? Con un grado de confiabilidad que ahorita vamos a determinar, ¿verdad? Que por lo regular, como ya saben ustedes, es el 95% de confianza. Podríamos decir que si se cumplen estas condiciones, lo que se tendría que pagar por calefacción sería esto, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Vean ustedes. Esto es con el Minitab y esto es con el Excel. Si ustedes seleccionan variable dependiente y estas tres variables explicativas con todos sus valores y nos vamos a datos, análisis de datos, regresión, variable dependiente y variables explicativas y le damos a aceptar, pues vean ustedes que en el Excel en automático ya nos da el valor de los coeficientes, que es precisamente, si se dan cuenta, estos valores son los mismos que tenemos acá. Espero que se alcance a distinguir, si no, déjenme poner una lupa. Son estos mismos, ¿verdad? Muy bien. El que dice intercepto sería el coeficiente A. El coeficiente B1 es el que está relacionado con la variable de temperatura. El coeficiente B2 no, hace referencia al grado de aislamiento en el techo o en el ático. Y el coeficiente B3 hace relación a el coeficiente de la edad del horno, ¿verdad? Muy bien. Pero como vimos en el capítulo anterior, necesitamos, además de obtener los valores de los coeficientes, es necesario calcular algunos estadísticos para verificar la confiabilidad de esta regresión. Entonces, el primer estadístico a calcular sería el error estándar múltiple. Y ese nos daría un indicador de la efectividad de la ecuación de la regresión. Y bueno, pues aquí, como dicen los autores, ese punto 80 nos será difícil de determinar si es un valor grande o uno pequeño.
Por lo tanto, es que lo vamos a retomar ese dato para las siguientes pruebas que tendríamos que hacer sobre la recta de regresión lineal estimada que acabamos de obtener. Entonces, recapitulando, al igual que en la regresión simple, en la regresión múltiple, partimos del supuesto de linealidad, donde la variable dependiente es una variable de tipo continuo y al menos de escala de intervalo. El residual hace referencia al tamaño del error. Y ese lo vamos a poder calcular a partir de la resta o diferencia entre los valores de la variable dependiente original menos los valores de la variable estimada, es decir, la y gorrito, ¿no? Y bueno, se va a partir del supuesto de que sus residuos, es decir, sus errores en la diferencia entre y menos y estimada o y gorrito, pues va a ser de 0. Entonces, es necesario, además de conocer ese error estándar de la estimación, necesitamos un coeficiente que nos va a ayudar a determinar el porcentaje de variación de la variable dependiente explicada, es decir, la y gorrito, ¿no? Que se explica a partir del conjunto de variables independientes. Entonces, esa R cuadrada también nos la va a dar el software que estemos utilizando, que precisamente estará aquí en este punto, R cuadrada, ¿no? Que se conocerá como coeficiente de determinación múltiple. Y ese coeficiente, como ya habíamos dicho en el capítulo 13, sus características es que va de un valor de 0 a 1 y además que no puede asumir valores negativos. Es fácil de interpretar porque ese dato nos refleja en términos porcentuales qué tanto se explica la variación de la variable dependiente a partir de las variables independientes. Entonces, además nos dicen los autores, el número de variables independientes en una ecuación de regresión múltiple hace que el coeficiente de determinación sea mayor. Pero habría que mencionar también que es preocupante que nos salga un valor muy cercano al 1 o la unidad, el coeficiente de determinación múltiple. Entonces hay que tener cuidado en ello, de que el coeficiente R cuadrada tendrá que ser, en términos generales, menor a 0.95 para poder decir que se puede confiar en esa regresión. Muy bien. Además del coeficiente R cuadrada o coeficiente de determinación múltiple, que como ya se dijo nos explica en términos porcentuales qué tanto se puede explicar el fenómeno a partir de las variables explicativas propuestas. Pues bueno, pues además de eso, tenemos que efectuar una prueba adicional con la distribución F, a la cual conoceremos como prueba global. Y entonces aquí vean ustedes, la hipótesis nula es de que los coeficientes pendiente de la recta de regresión estimada son todos 0. Y la hipótesis alternativa es que no todos son iguales a 0. Por lo tanto, si f calculada es mayor a f de tablas, con alfa a nivel de significancia, coma, k variables independientes, n menos k,
que sería el número de observaciones menos las variables independientes, menos 1, pues eso nos va a dar el valor crítico de la prueba F. Y ahora habría que contrastarla con el cálculo de F calculada, ¿no? Afortunadamente, cuando hacemos este análisis por la computadora, pues vean ustedes que en automático ya hace ese cálculo. Esta sería F calculado. Ya lo que restaría hacer es revisar el valor de F de tablas. Ustedes recuerdan que se toma el valor del numerador entre el denominador. Si F calculada en términos absolutos es mayor a F de tablas, ustedes ya saben que forzosamente se tiene que rechazar la hipótesis nula. Aquí tendríamos la representación. Y ahora pasaríamos a lo que es la interpretación. Entonces, para ese cálculo del que estamos haciendo, tendríamos los siguientes datos. F calculado sería de 21.9, tal y como lo arroja el software en este punto. Y posteriormente vamos a revisar el valor crítico con F de tablas. Bueno, ahorita no las tengo a la mano, pero el análisis es de que F calculada es mayor a F de tablas. Por lo tanto, todos los coeficientes de regresión múltiple son 0. Es decir, que algunas de las variables independientes tienen la capacidad de explicar la variación en la variable dependiente, costo de calefacción. Bueno, adicionalmente a obtener el coeficiente de determinación múltiple, así como la prueba F, aquí está, de lo que se le llama la prueba global. Ahora el siguiente paso es hacer pruebas sobre cada uno de los coeficientes pendientes. Y como estamos partiendo de una muestra, tendríamos que remitirnos a este desarrollo. Como este siempre va a ser 0, realmente tendríamos que dividir el coeficiente de la variable independiente i, que puede ser desde 1 hasta n, entre el error estándar del coeficiente pendiente subíndice 1. Entonces, con esto estaríamos determinando t calculada, el cual también tendríamos que comparar contra t de tablas. Si t calculada mayor a t de tablas, pues entonces rechazaríamos H0. Y vean ustedes que aquí obtenemos dos t's. La primera t sería para la variable independiente 1 y la segunda para la variable independiente 2. Aquí tenemos las regiones críticas y todo lo que esté por debajo de las regiones críticas es un no rechazo de la hipótesis nula y todo lo que esté por arriba sería la región de rechazo a punto 0.25 en 2 colas. Bueno, pues vean ustedes cómo podemos calcularlo. Aquí tenemos los coeficientes, los errores estándar de estos coeficientes y la división del coeficiente entre su error estándar nos va a dar el valor de t calculada para cada uno de los funcionarios
de las variables que están involucradas, ¿no? De los coeficientes. Aquí está el coeficiente intercepto, coeficiente de temperatura, coeficiente de aislamiento y coeficiente de edad de los hornos. Entonces, cada una de ellas va a estar sujeta a esa prueba y algunas estarán en la región de rechazo y otras en la región de no rechazo. Bueno, no sé si tengan ustedes alguna pregunta hasta este instante, compañeros. Déjenme parar compartir pantalla para poderles escuchar sobre si se está entendiendo esto que estamos explicando. Bueno, yo no tengo dudas, profesor, y sí lo entendí. Creo que tendré que practicar un poco más para Sí, claro. sacar las dudas que... Sí, gracias, Claudia. Sí, por supuesto. Miren, vámonos rápidamente al Excel para que vean ustedes cómo se hace esta cuestión, ¿no? Entonces, denme un segundo en lo que se abre mi Excel. Y voy a tratar de llegar hasta este punto en donde nos hemos quedado. Y voy a retomar algunas de estas informaciones. Denme un segundo. Que ya se está abriendo mi Excel. Y ahora creo que pudiera ser que, no sé si pueda jalarme los datos del texto. Denme un segundito, lo estoy abriendo. Y me voy a pasar al capítulo número 13. Para que ustedes vean. Aquí estoy en el 9, 11, 12. Aquí estamos ya en el 13. Y voy a retomar esa base de datos. Denme un minuto. Las ventas de las... Bueno, no lo tengo en este instante, pero miren, con esta autoevaluación 3.1 creo que nos puede ser de mucha utilidad para explicar el fenómeno. Voy a pegar aquí. Ok, déjenme ver. Y... ok, ahora sí compartimos pantalla. Y me voy al Excel. Y bueno, aquí tenemos los meses. Y aquí tenemos las variables. Déjenme ver. Estos son gastos en publicidad. Vamos a ponerle publicidad. Y esta otra variable explicativa son... es que estamos en el 13. Déjenme agarrar... Perdón, es que estamos en el 14. Necesitamos otra variable explicativa. Aquí está ya. Ahora sí. Control C. Dejo de compartir pantalla y voy a llevármelo otra vez al Excel. Un segundo. Ya casi los tengo a la mano. Perfecto. Vamos a compartir pantalla. Bueno, espero que ya estén viendo ustedes el Excel.
Aquí tenemos el costo, la temperatura, el aislamiento. Y bueno, aquí el horno, ¿no? Okay, bueno, aquí le pusieron garaje. Bueno, ¿qué tendríamos que hacer entonces? Primero nos tendríamos que ir a datos, análisis de datos. Y aquí voy a hacer más amplio esto. Datos, análisis de datos. Nos vamos a regresión. Y vean ustedes, rango Y de entrada sería el costo. Rango X de entrada sería todo esto, ¿no? Y vean que me dice rótulos. Si yo hubiera seleccionado desde aquí arriba, le pondría rótulos. Pero no fue el caso. Y ahora rango de salida, le digo que los ponga aquí abajo. Y le damos a aceptar. Entonces, vean ustedes. Tenemos los coeficientes. En este caso, aquí nos da una cantidad, déjenme ver de cuánto fue en la recta de regresión para corroborar que nos esté saliendo lo mismo. Ah, ok. En el ejemplo salió 427 y aquí sale 393. Esta diferencia se puede dar por los datos, a lo mejor no los tengo completos, pero estoy seguro que si tendríamos completos los datos, nos saldría de la misma magnitud. Pero vean ustedes, aquí tenemos los coeficientes negativos, tanto de x1 como de x2. ¿Sí estamos de acuerdo? Y este sería el coeficiente positivo. Entonces, este sería el coeficiente de A, el coeficiente de B1, de B2 y de B3. Y los errores estándar de cada coeficiente, tal y como se hizo en el capítulo 13, están capturados en esta parte del software. Cuando ustedes dividen el coeficiente entre el error, nos va a dar el estadístico de T calculada. ¿Sí? El cual solamente tendríamos que revisar T de tablas para ver si T calculada es mayor a T de tablas. Bueno, la prueba F, estas serían como las pruebas individuales. El estadístico T nos estaría corroborando si este coeficiente es bueno o significativo, se le dice. Si entre este nos sale de este valor, lo único que tendríamos que hacer es revisar en T de tablas y podemos decir si se rechaza H0, entonces podremos concluir que ese coeficiente sí es significativo. Pero si no se rechaza H0, es decir, T calculada es menor a T de tablas, entonces podríamos decir que no podemos confiar en ese coeficiente. Como regla de oro, lo que les puedo yo comentar es que sin revisar tablas, cuando estos valores son mayores a 3 en valor absoluto, es decir, independientemente si es positivo o negativo, podemos concluir que estos coeficientes son buenos. Es decir, en este caso, a pesar de que no hemos revisado tablas, podemos concluir que todos los coeficientes sí rechazan la hipótesis nula de que los coeficientes sean de 0. Es decir, sí podemos confiar en ellos. Y el otro estadístico, que es el estadístico F del que hablan en este capítulo,
se le conoce como una prueba global. Es decir, ¿qué tan buenos son todos los coeficientes en términos generales? Pues aquí está la prueba F y este es el valor de F de tablas. Como pueden ver, este valor es bastante más grande que este. Por lo tanto, se puede concluir que en forma global, todos los coeficientes sí ayudan a explicar a la variable dependiente y, ¿verdad? Y por acá tenemos el coeficiente r cuadrada. Es decir, que el fenómeno está explicado en alrededor del 86.9% por las variables explicativas elegidas en esta regresión. Entonces, me parece que ahorita a lo mejor es muchísima información, pero me gustaría desarrollar todo el procedimiento a mano. Sí, adelante, Camila. Ah, no, pensé que querías hablar, pero más bien yo puse mi mouse sobre sobre tu nombre. Pensé que habías alzado la mano. Bueno, no sé si tengan alguna duda, compañeros, hasta este instante. Ahorita nos quedamos en la diapositiva número 16 de 38 que son. Es más o menos la mitad del capítulo. Adelante, les escucho. Sí, con confianza, por favor. Yo no tengo dudas por ahora, profesor. Gracias, Claudia. Miren, recapitulando, vamos a hacer una recapitulación muy rápida. Miren, para explicar cualquier fenómeno, en este caso una variable y, necesitamos allegarnos de variables explicativas. ¿Y cómo nos allegamos a ellas? Pues primero tenemos que inspirarnos a partir de la teoría. La teoría nos va a decir que tal o cual fenómeno se ve influenciado por tales o cuales variables explicativas. Ese sería el primer paso. En un segundo instante tendríamos que recabar la información. Es decir, sin información no podemos hacer regresiones, ¿no? Para este caso del costo de la calefacción de las casas, que es la variable que queremos explicar, se observaron que hay variables que influyen en el costo de la calefacción, como pudimos ver que fue la antigüedad del horno dentro de la casa, el aislamiento térmico de la misma casa sobre las paredes y los techos, ¿verdad? Y la otra variable, ahorita se me fue, ¿cuál fue? Es la primera variable, ¿no? Denme un segundo. Ah, sí, la temperatura media del exterior, ¿no? Entonces, se determinó a partir de la teoría o de la experiencia que esas son las variables que influyen sobre el costo de la calefacción, ¿verdad? Que se paga mensualmente en la factura de aquellos lugares, ¿no? Posteriormente, lo que hicimos una vez teniendo la información es hacer esa regresión. Entonces, me voy a regresar a esa regresión para que ustedes me vayan siguiendo. Entonces,
Aquí voy a hacer una ampliación. Ok. A partir de esa regresión, lo que se obtuvieron fueron los pesos de los coeficientes, ¿verdad? Y entonces aquí determinamos qué tan importante es un coeficiente para explicar o para mover el comportamiento de la variable explicada. Aquí, como dijimos, que el aislamiento pareciera ser que es la variable explicativa que más influye en el costo de la factura por calefacción de aquellas casas, lo cual tiene sentido, porque entre más grueso es el aislamiento térmico de una casa en aquellos lugares, pues obviamente le va a entrar menos frío, ¿verdad? Por eso es que ustedes observan que ese coeficiente es el más grande de los demás. No obstante, para poder decir, sí puedo confiar en ese coeficiente, es necesario calcular el error estándar de esos coeficientes, ¿no? Que sería estos valores, ¿no? ¿Y para qué nos va a servir el error estándar de los coeficientes? Bueno, ya sabemos que entre más cercano a 0, pues habrá menos dispersión de esa desviación estándar de los coeficientes. Pero no va a ser hasta que calculemos la t calculada, es decir, la división del coeficiente entre el error estándar, es que vamos a obtener las t's calculadas. Y entonces vean ustedes, vamos a buscar en t de tablas y la vamos a contrastar cada una de ellas con este valor calculado. Y entonces yo les dije que así a grandes rasgos la t debe ser mayor a 3 en términos absolutos. Es decir, no hemos revisado tablas aún, pero podemos decir que al menos estos 3 coeficientes, a excepción del último, pasarían la prueba de significancia individual. Es decir, que sí podemos confiar en la magnitud de sus coeficientes para explicar la variable dependiente. ¿Verdad? Entonces, ya tenemos esos 3 datos. Ahora, ¿qué seguiría? El siguiente paso es calcular el coeficiente de determinación. Es decir, el cuadrado del coeficiente de correlación que calculamos en el capítulo 13. Este coeficiente de determinación o cuadrado del coeficiente de correlación nos va a indicar en términos porcentuales qué tanto explicamos el fenómeno a partir de las variables explicativas. Es decir, aquí nos diría que se está explicando el fenómeno en 80.4%, lo cual es bastante alto, pero en términos generales, en las ciencias sociales, tener coeficientes de determinación de alrededor de 0.30 a 0.6, 0.7 son muy buenos. Entonces, como dijeran, la cereza en el pastel del análisis, la siguiente reflexión sería hacer una prueba global. En términos generales, ¿qué tan buena es esa regresión? Pues se hace con la prueba F. Si este valor es mayor a F de tablas, entonces podemos concluir que esa regresión en términos generales es muy buena. Pero ven ustedes que todo va de la mano. Si estos test no son significativos, pues entonces tendremos una R cuadrada baja. Y eso nos llevará a estropear todo el trabajo de la regresión
con la prueba F. Entonces, ¿qué es necesario que ustedes con lo que practiquen? Denme un segundo, voy a rápidamente, déjenme conectar mi tableta mientras voy abriendo mi pizarrón electrónico para tratar de aprovechar esta clase al máximo, por aquello de que vaya a pasar algo en la resolución de la autoridad y el sindicato, ¿no? Denme un segundo. Ya se está abriendo mi pizarrón, compañeros. Ya estoy acabando de conectar todo. Denme un segundo. Ahora sí. Voy a compartir el pizarrón. Y vamos a hacer un nuevo pizarrón. Ok, ahí estamos, ahora sí. Y voy a retomar un ejemplo, el cual ya tengo prácticamente hecho desde hace tiempo. Y ya lo tengo aquí a la mano. Miren, tenemos este caso. Déjenme, como ya está un poco roto mi texto, se puede muy bien sacar la hoja. Bueno, vean ustedes. Ahora vamos a poner otro ejemplo muy práctico. Y ahora vamos a tener aquí una Y que va a hacer referencia a la producción de maíz. Y vamos a tener aquí como variable explicativa X1 el fertilizante y como variable explicativa 2 el insecticida. Y entonces supongan ustedes que tenemos esta información. 44, 46, 48. Ustedes lo pueden hacer conmigo, por favor, para que vayan ustedes practicando. Y aquí tenemos el fertilizante 6, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26 y 32. Y ahora del insecticida sería 4, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 20, 21. Muy bien. Ahora, tenemos que son 10 observaciones y ahora vamos a sacarles las medias, ¿no? La media de Y
es 57, la media de x1 es 18 y la media de x2 es 12. Bueno, ya saben, las medias es la sumatoria entre el número de observaciones, ¿verdad? ¿Cuál es el siguiente paso entonces, compañeros? El siguiente paso sería calcular las desviaciones. Y le vamos a poner, para diferenciarlas de estas mayúsculas, letras minúsculas. La desviación de y. Que acuérdense que es 40 menos su media, pues nos estaría dando menos 17, ¿verdad? Y el siguiente, 44 menos 57, serían menos 13. Y así sucesivamente, compañeros. Menos 11, menos 9, menos 5, 1, 3, 11, 17 y 23. Y ya saben que una característica de las desviaciones es que su sumatoria es de 0. Lo mismo hacemos para x1, que es menos 12, que resultó de 6 menos 18, y así sucesivamente. Menos 8, menos 6, menos 4, menos 2, 0, 4, 6, 8 y 14. Y a esta también va a dar 0. La desviación de x2 ahora será 4 menos 12, menos 8, y así sucesivamente. Menos 8, menos 7, menos 5, menos 3, 0, 2, 8, 9 y 12. Y también su sumatoria va a ser de 0. Bueno, siguiente paso. Ahora tendríamos que multiplicar la desviación de x1 con y, es decir, este por este, ¿verdad? 204, 104, 66, 36, 10, 0, 12, 66, 136 y 322. Ahora la sumatoria de x1y es de 956. Ahora, lo mismo para x2y. Este con este. 136, 104, 77, 45, 15, 0, 688, 153 y 276. Entonces, sumatoria de x2y nos da 900. Siguiente columna. x1, x2. Este por este. Sería 96, 64, 42, 20, 608, 48, 72 y 168. Entonces, sumatoria de x1, x2 es igual a 524. Y ahora serían los cuadráticos de las desviaciones. x1 cuadrática, esta al cuadrado. 144,
6436, 1640, 1636, 64196. Y aquí nos da, no, perdón, aquí déjenme borrar porque estoy mal. Este es x1 al cuadrado nada más. $576. Y ahora el cuadrático de x2. Está al cuadrado. 64, 64, 49, 25, 904, 64, 81 y 144. Sumatoria de x2 cuadrática son 504. Y entonces vean ustedes, lo voy a hacer un poquito más chico para que ustedes tengan todo el panorama a la mano. Y bueno, no sé si hasta ahorita tengan alguna duda, compañeros. ¿Vamos bien? No, maestro, Gracias, Mariana. Miren, ahora, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Bueno, antes de eso, acuérdense que lo primerito que tendríamos que hacer es calcular la y estimada, es la y gorrito, que es igual a más B1 X1 más B2 X2, ¿verdad? Pues ahora vamos a darnos a la tarea de calcular B1 y B2 y ahorita vamos a retomar esta información. Entonces, ¿qué es lo que hace el Excel atrás de todo esto? Nosotros en el capítulo 13 dimos algunas fórmulas muy simples para calcular el valor del coeficiente pendiente y del coeficiente intercepto con el eje de las Y. Pero a partir de que se incorporan más variables explicativas, la fórmula de esos coeficientes cambia ligeramente. Entonces, aquí las voy a poner. El coeficiente B1 va a ser sumatoria de x1y, sumatoria de x2, x2 al cuadrado, menos sumatoria de x2y, sumatoria de x1, x2, entre sumatoria de x1 cuadrática, sumatoria de x2 cuadrática, menos sumatoria de x1, x2, y esto se eleva al cuadrado. Entonces vean ustedes, x1y aquí la tenemos, son 956, ¿verdad? Vamos a dejarla acá. Ahora nos piden x2 cuadrática, acá la tenemos, 504. Menos x2y, acá está, 900. Y x1, x2, aquí está, ¿verdad? 524. Ahora, x1 cuadrática, aquí está, 576. x2 cuadrática serían 504. Y x1, x2, aquí está, y se tiene que elevar al cuadrado. Menos.
Cuando ustedes hacen el desarrollo en la calculadora, esto se va a acercar a 0.65. Entonces ya tenemos este, ¿verdad? Ahora vámonos con este. B2. Es muy parecido. Es sumatoria de x2y, sumatoria de x1 cuadrática, menos sumatoria de x1y. Y acá sería sumatoria de x1, x2, sumatoria de x1 cuadrática, sumatoria de x2 cuadrática, menos x1, x2 al cuadrado. Y entonces, si ustedes me van siguiendo, ahora serían estos valores. Y entonces, haciendo ya el cálculo, ahora es de 1.11. Entonces ya lo tenemos. Y ahora, ¿cuál nos falta? Pues nos faltaría A. ¿Verdad? Entonces me voy hacia acá. Y A. Este es más sencillo. Es media de Y menos lo que obtuvimos en B1 por la media de X1 menos lo que obtuvimos en B2 por la media de X2. Y esto va a ser 57 menos 0.65 por 18 menos 1.11 por 2. 31.98. Y entonces vean ustedes que ahora sí la Y estimada la podemos escribir como 31.98 más 0.65, ahora sí grandota, X1, más 1.11 de X2. Entonces, vean ustedes, aquí ya tienen ustedes todo el esquema, ¿verdad? Bueno, no sé si tengan alguna duda hasta el momento. ¿Vamos bien? Sí, maestro. Muchas gracias. Bueno, entonces vean ustedes. Ahora, el siguiente paso, como ya les había yo comentado, ahora es calcular los errores estándar de los coeficientes, al menos de estos dos, que son las pendientes. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, para ello tenemos que continuar con nuestra tableta. Aquí le voy a aumentar un poco. Creo que un poquito menos. Ahí está. Ahora tenemos que calcular una columna que se va a llamar el error, donde el error va a ser igual a Y menos. No, pero antes de ello tenemos que calcular la Y estimada en cada momento. Es decir, le vas a poner ahora Y grande y le vas a poner su gorrito. En donde tenemos
acá nuestra Y gorrito, que es esta, ¿verdad? Y vean ustedes que esta X1, X2, va a referirse a cada uno de estos valores. Es decir, para el primero va a ser, como ya lo calculamos, sería 31.98. Déjenme que ya se me perdió mi hojita, ¿dónde la dejé? Ah, ok, sí, vamos bien. Nuestra coeficiente A es 31.98. Nuestro coeficiente B1 es 0.65 y el de B2 es 1.11, ¿verdad? Entonces, retomando estos valores, ahora esta X1 va a ser 6, 10, 12. Entonces, a cada momento van a ir cambiando tanto X1 como X2. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, vean ustedes. La primera va a ser 40.32. ¿Por qué sale 40.32? Pues porque es 31.98 más 0.65 por 6 más 1.11 por 4. Y la siguiente va a ser lo mismo, pero ahora en lugar de ser 6, ahora va a ser 10 y 4 acá. El siguiente 12 y 5. Por lo tanto, vamos a obtener estos valores. 42.92, 45.33, 48.85, 52.37, 57, 61.82, 69.78, 72.19 y 79.42. ¿Sí? Y ahora sería el error, que es Y menos Y estimado. Es decir, 40 menos 40.32 es menos 0.32. Y así sucesivamente. 1.08, 0.67, menos 0.85, menos 0.37, 1, menos 1.82, menos 1.78, 1.81 y 0.58. ¿Sí? Y ahora nos faltaría elevar al cuadrado ese error, este al cuadrado. Entonces vamos a tener 0.1024. Lo voy a ampliar un poco, nada más para poder escribir mejor. Y ahorita lo hacemos más chico nuevamente. Siguiente, 0.7225, 0.1369, 1, 3.3124, 3.1684, 3.2761 y 0. Y de este vamos a requerir la suma. Sumatoria de E cuadrática es igual a 13.6704. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, necesitamos saber qué tan buenos son estos coeficientes. Por lo tanto, vamos a sacar sus errores estándar de los coeficientes pendientes. ¿Sale?
Entonces, vamos a tener primero su varianza, ¿no? De B1 e I cuadrática entre N menos K, que va a multiplicarse a sumatoria de X2 cuadrática entre la sumatoria de X1 al cuadrado, sumatoria de X2 al cuadrado, menos X1, X2 al cuadrado. Y para el coeficiente B2, su varianza, es algo muy similar. Nada más que ahora va a ser aquí, es X1 al cuadrado, sumatoria de X2 al cuadrado, menos, perdón, déjenme borrar, porque se ve muy feo esto. Ahora sí, sumatoria de X1 al cuadrado, sumatoria de X2 al cuadrado, menos X1, X2 al cuadrado. Y ahora sí, vamos a resolver. Entonces, vean ustedes. E cuadrática, acá la tenemos, ¿verdad? 0.6704, ¿verdad, compañeros? 13.6704. ¿Cuántas observaciones tenemos? Tenemos 10. Y K hace referencia al número de variables. Tenemos la dependiente, la independiente 1 y la independiente 2. O sea, el maíz, el fertilizante y el insecticida. Entonces, aquí va a ser 10 menos 3. Y los valores de X2 al cuadrado, que ya los tenemos, por ejemplo, el de X2 al cuadrado aquí está, es 504. Y todo lo demás, ya solamente les pediría que ustedes lo vayan haciendo con calma, pero son los mismos datos que acabamos de calcular en la tabla de arriba. Menos 524 al cuadrado. Aquí tenemos que este va a ser de 0.06. El siguiente sería algo muy similar aquí. Y ahora vamos a tener aquí 576. 576, 504, menos 524 al cuadrado. Y aquí vamos a tener 0.07. Por lo tanto, la desviación estándar, pues es la raíz, ¿verdad? O sea, SB1 va a ser 0.24 y SB2 0.27. Bueno, pues ya casi acabamos, ¿eh? Entonces, estos son los errores estándar de las pendientes. Ahora, ¿qué procede? Pues hacer el cálculo de las T's calculadas. Es decir, T1, es decir, T de la pendiente 1, va a ser igual al coeficiente pendiente B1 entre su error estándar o desviación estándar de ese coeficiente, que en este caso es 0.65 entre 0.24, o sea, de acá, y ese nos sale 2.70. Ahora,
T de la pendiente 2 ahora va a ser 1.11 entre 0.27. $4.11. ¿Verdad? Entonces, ¿qué nos hace falta? Pues T de tablas. Al 95% de significancia, es decir, con alfa igual a 0.05, con n menos k grados de libertad, que es 10 menos 3 variables, la dependiente y las dos independientes son 3, entonces serían con 7 grados de libertad. Si ustedes me ayudan a encontrar esa T de tablas, al 5% de significancia, veremos que es igual a 2.365. Por lo tanto, en ambos casos, T calculada es mayor a T de tablas en valor absoluto, ¿verdad? Porque este es 2.7 y 4.11. Por lo tanto, rechazamos H0 y concluimos la significancia individual. Significancia individual de cada uno de los coeficientes. Muy bien. Entonces, ¿hasta ahí tenemos alguna duda? ¿Vamos bien? Bueno, miren, ahora nos faltaría calcular el coeficiente de determinación R cuadrada para ver en qué porcentaje explican el fertilizante y el insecticida a la producción de maíz. Entonces, la fórmula es esta. 1 menos la sumatoria de E cuadrática entre la sumatoria de Y cuadrática. Pero esta variable no la tenemos. Me voy a regresar a la tabla. Acá. Tenemos Y, pero no tenemos Y cuadrática. Aquí sí las tenemos. Entonces se nos fue. Entonces hay que calcularlo. Es decir, este valor hay que elevarlo al cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, pongamos ahora Y chiquita cuadrática va a ser 289, 169, 121, 81, 25, 19, 121, 289 y 529. Y la sumatoria de Y cuadrática será 1634. Por lo tanto, este valor lo vamos a utilizar acá. Aquí. Entonces, quedaría 1 menos el error cuadrático que nos salió de
¿Cuánto nos salió, compañeros? A ver, 170 y... Ok, ya lo tengo aquí. Nos salió de 13.6704. Miren, acá lo tenemos. Aquí está, ¿eh? Entre. Dijimos que ese valor es de 1634, ¿verdad? Entonces, haciendo el cálculo, nos da un valor de 0.9916 multiplicado al tanto por ciento es 99.16%. ¿Sí? Entonces, con este coeficiente de determinación podemos decir que el fenómeno se encuentra explicado por el insecticida y el fertilizante. ¿Cuál es el fenómeno? Pues es la producción de maíz. Y ahora sí, ya para irnos. La prueba de significancia global, que es la F, entonces tendríamos que hacer lo siguiente. Deme un segundo, la tengo ya aquí a la mano. R cuadrada entre K menos 1 sobre 1 menos R cuadrada entre N menos K. ¿Sí, compañeros? Entonces, denme un segundo, ya estoy con ustedes aquí. Eso. Es decir, sería 0.9916. Aquí serían 3 variables, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo? Menos 1, estaríamos hablando de 2, ¿verdad? Entre 1 menos 0.9916 sobre 7. 413.17. Esta es F calculada. F de tablas. Entonces, compañeros, con K menos 1, N menos K, buscando en tablas, podemos ver que F de tablas es igual a 4.74. En otras palabras, F calculada mayor F de tablas. Por lo tanto, se rechaza H0 de no significancia global. Y entonces concluimos que la regresión es correcta. Muy bien. Pues bueno, espero no haberlos aburrido y agobiado, compañeros, pero es necesario porque hay una latente, ¿verdad? Estallamiento de huelga, y me parece que si este video lo subimos a la plataforma, entonces ustedes tendrán la posibilidad de hacer pausa las veces que ustedes deseen, ¿verdad? Al video y regresarlo, porque acabo de explicar ahorita todo el mecanismo de la regresión múltiple. Y bueno, pues antes de despedirnos, no sé si alguien desee comentar algo, por favor.
Entonces, compañeros, pues mantengámonos al pendiente de existir la huelga, estén pendientes al examen que les estaré liberando, a lo mejor entre el miércoles y el viernes de la siguiente semana. Pero bueno, si no hay nada, nos seguimos viendo, compañeros, tal y como está programado el día lunes, ¿no? Profesor, Sí, por favor. ¿cuándo avisarían si hay huelga o cómo sabremos? El lunes a las 4 de la tarde se toma la decisión, Eric, y seguramente estaremos atentos por los medios de comunicación o por la misma página tal vez del sindicato o de la misma autoridad, la resolución de ello, ¿no? Entonces hay que estar al pendiente, seguramente entre las 8 y 9 de la noche, ya del día lunes, sabremos si el día martes continuamos con las clases normales, bueno, en este caso el miércoles, o hasta nuevo aviso, ¿verdad? Pero bueno, ahí me gustaría que repasen el video, hagan este ejercicio nuevamente, por favor, para que ustedes puedan comprender todo lo que hace el Excel. Y creo yo que con esto ustedes pueden entender ya de una mejor manera si vuelven a repasar todo el capítulo 14, ¿no? Y bueno, pues entonces yo les agradezco su atención. Estemos al pendiente de cualquier situación y bueno, pues buen fin de semana. Que estén muy bien. Nos vemos.